Sean todos y todas muy bienvenidas, muy bienvenidos nuevamente a este espacio que Dios nos permite tener alrededor de su mesa, deleitándonos con su palabra, con su verdad y todos los días creciendo un poquito más en ese conocimiento de la Escritura, que es nuestro manual de instrucciones para poder vivir esta vida de la mejor manera posible, de la mano de Dios. Con todo lo que había pasado en cuanto a los hijos de Jacob, que habían decidido matar a todos los hombres de Siquem y saquear literalmente la ciudad y así tomar venganza por lo que habían hecho contra su hermana Dina, que la habían deshonrado, pues Jacob tiene que tomar la decisión de huir de aquel lugar, porque él tenía temor por su familia, por sus ganados, por todo lo que era su casa y aún por su propia vida estaba teniendo temor en este momento. Resulta que cuando Jacob, muchos capítulos atrás, recibe la bendición por parte de Isaac, su padre, la bendición de la primogenitura, Jacob recibe la herencia espiritual de la tierra prometida y esto es confirmado por Dios, pero Jacob tiene que huir de esa tierra porque su hermano Esaú lo quiere asesinar. Pasa muchos años, 20 años en las tierras de Padán Aram, termina mal su historia con su suegro y ahora está en esta ciudad donde ha ocurrido este desastre. Dicen los estudiosos sobre estos temas bíblicos que en esta nueva ciudad Jacob estuvo más o menos 10 años. Pero recuerden que cuando él salió de Padán Aram había dicho que volvería a la tierra de su padre. Y ya cuando sucede todo esto en el camino de que hace las paces con su hermano, toma una dirección contraria. Cuando tú prometes algo a Dios, cuando decides un derrotero en tu vida y te dejas poner un elemento distractor y te vas en la dirección contraria, aunque veas que en un principio las cosas te salen bien, la verdad es que al final las cosas no van a terminar así. Se te puede complicar la situación. Si tú le dices a Dios sí, después no cambies de opinión. Si dices no, entonces sostente en lo que ha sido tu palabra. Vemos entonces que Jacob no tenía una autoridad que fuera respetada por sus hijos, que sus hijos prácticamente hacían lo que se les venía en gana. No era tenido en cuenta, era de pronto ese papá que tenía muchos bienes materiales, pero al cual sus hijos no respetaban, ni sus hijos ni sus esposas, porque recuerden que también en esta historia nos hemos encontrado con que entre las esposas se rifaban quién iba a pasar la noche con su esposo. A raíz de todo este desentendimiento de Jacob, de sus labores sacerdotales para su hogar, porque recuerden que en ese momento de la historia y también hoy debe haber un sacerdote en cada hogar. No se asuste con eso. Me refiero a la persona que, digamos, se va a encargar de preocuparse aún por el bienestar espiritual de las personas que van conformando su familia. Entonces es esa persona que de pronto, si ve que un miembro de la familia está haciendo cosas malas, se va a acercar amorosamente, lo va a exhortar, le va a decir: mira, esto que estás haciendo no está bien, puedes tener esta consecuencia, vení que yo te voy a ayudar. O sea, eso es ser sacerdote, velar por el beneficio aún espiritual de esa personita que está viviendo en mi hogar. Jacob había abandonado ampliamente esas responsabilidades sacerdotales y por eso es que su familia entra en todo este conflicto tan grande, porque no hubo una persona que le diera las suficientes pautas de crianza, no hubo una persona que llamara la atención cuando había que llamar la atención, no hubo un papá que se diera cuenta de que su hija estaba triste en la casa, aburrida, sin nada que hacer. Hubo una paternidad ausente y su familia empezó a desmoronarse, al punto que tienen que salir huyendo de la mortandad que se causó en los moradores de Siquem. En el versículo 1 de este capítulo 35 encontramos algo muy tremendo. Miren lo que dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Mire, la situación espiritual estaba tan compleja para Jacob que en ese versículo podríamos deducir que Dios estaba molesto con él. Dios le estaba diciendo: usted ya me ha dicho varias veces que sí me reconoce, pero como que no está tomando esta situación en serio, Jacob. Por eso dice: haz un altar al Dios que te apareció. O sea, si usted cree que debería hacerlo, si cree que es buena idea, si usted considera, don Jacob, vaya allá
y allá hablamos. Esto es un llamado de atención muy serio que Dios le está haciendo a Jacob y le está dando órdenes muy específicas de lo que tiene que hacer. Dios no estaba para nada complacido con lo que estaba sucediendo con Jacob, con sus hijos, con el comportamiento, con las decisiones apresuradas, con la coquetería y la desobediencia de Dina, ni mucho menos con la violación. Bueno, con todo esto que estaba sucediendo, Dios no estaba para nada de acuerdo y le da una orden y le dice, vaya hasta allá, haga un altar, quédese ahí y allá vamos a hablar. Es decir, eso es como cuando a uno la mamá le decía, en la casa arreglamos, y uno sabía que, oh rayos, lo esperaba una situación muy complicada cuando pasara del dintel de la puerta. La situación era tan delicada al interior de la familia de Jacob, un hombre llamado por Dios, un hombre que había recibido confirmación por parte de Dios y al cual incluso se le habían aparecido ángeles en el camino, que había luchado cuerpo a cuerpo con el ángel de Jehová. Imagínense qué tipo de llamamiento tenía este varón y había dejado tristemente que su familia se fuera tras de los ídolos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los ídolos? Decíamos que podíamos hacer un ídolo de una mascota, de una persona, de un trabajo, de un título, de un apellido, pero que también hay ídolos dentro de nuestras familias. Entonces están todas esas imágenes a las cuales les prenden velas, a las cuales les rezan cantidades de rezos que la verdad Dios no escucha porque la Biblia es muy estricta, diciendo que la oración es hablar con Él, no repetir y repetir como unos loros. Eso es estorbo entre tú y tu relación con el Dios verdadero. Tú puedes decir, ay, pero es que ese cuadro tan bonito y todo lo que me costó me lo trajeron de yo no sé dónde. Mire, lo pudieron haber traído de la luna, pero sigue siendo un ídolo en el cual de pronto usted está encontrando un tropiezo para la bendición de Dios para su vida. Dios es un Dios que, como dice la Biblia, Abraham lo adoraba y la Biblia dice que caminaba como mirando al invisible. Dios no necesita que tú tengas una foto porque no se le pueden tomar fotos. Dios no necesita que tú tengas una estatua porque ahí no habita Él. Dios no necesita que tú creas que una piedrita, que un palito, que un pedacito de yeso o que el recito aquel te va a funcionar, porque Dios lo que anhela es que tú te acerques como un hijo. Eso es lo que Dios quiere de ti, que te acerques como un hijo y que le hables como el Padre que es. El Padre de tu vida, tu creador, tu hacedor. En el versículo 2, mira lo que está sucediendo. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, es decir, los siervos, los esclavos que ya él había adquirido, quitad todos los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Jacob les está diciendo, bueno muchachos, vamos a botar todas esas imágenes de Acera, de Astarot, de Astarte, de Baal, de Moloch, que eran los dioses de aquella época. Ya hoy los conocemos bajo otros nombres. Entonces usted entra, por ejemplo, a cantidad de negocios y usted ve un gatico que le volea la mano, que a propósito, pues como que dije gato tan feo. No le veo el sentido. Entonces usted ve que el gato le volea la mano. Yo a veces lo saludaba, hola gato, nunca me respondían porque están muertos. Y la Biblia dice en el Salmo 115 que igual de muertos están los que ponen su fe en ellos. Vemos que en muchos negocios también hay un Buda, un viejo barrigón, y le prenden incienso y cosas. Vemos que hay muchas señoras con una fe muy bonita, pero totalmente actuando bajo el desconocimiento bíblico, que tienen imágenes de lo que ellas consideran que es la Virgen María, que difiere muchísimo de la María bíblica además, o que San Judas Tadeo, o bueno, tantos y tantos santos que se han erigido, pero que realmente son obras de manos de hombre. Y los invito a que lean el Salmo 115 para que vean exactamente Dios qué piensa de lo que son las imágenes. Entonces Jacob se ve entre la vida y la muerte y se acuerda que hay un Dios vivo. Mira, van a haber situaciones en tu vida, o han habido situaciones en tu vida, donde por más imágenes que tengas, si tenés un escapulario colgado, te das cuenta que eso no te va a servir de nada y terminas arrodillándote y llorando delante de Dios. Eso debiste haberlo hecho desde un principio. Y ese es el Dios que te está llamando y que te está hablando y que te está buscando. Entonces Jacob le está diciendo a todos sus hijos, a sus familias, saquen toda esa basura, saquen toda esa suciedad. Porque a nivel espiritual, cuando tú tienes ídolos en tu casa, cuando tienes imágenes en tu casa, cuando te inclinas ante ellas, es como si tú estuvieras completamente lleno de suciedad, de cosas podridas, de basura, y Dios no te va a bendecir. El versículo 3 dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el campo
que he andado. Cuando en el versículo 3 dice, en el versículo 2 dice, y mudad vuestros vestidos, Jacob le dice a su familia, muden su vestido. Es como si les dijera, muchachos, vamos a cambiar nuestra mentalidad, vamos a poner las cosas en el orden que Dios establece. Eso sería lo que para nuestros días significaría esa parte de ese versículo. Les dice, levantémonos y subamos a Betel. Cuando usted en la escritura, usted va a encontrar que muchas veces uno lee y descendieron a tal ciudad, pero en otras va a decir levantémonos y vayamos a tal ciudad. No tiene nada que ver con la altura de la ciudad respecto del nivel del mar, ¿cierto? Tiene más que ver con el estado espiritual que representa ir a un lugar o al otro. Para ponerlo, digamos, un ejemplo mucho más claro, sería como si yo les dijera, muchachos, descendamos y vayamos a comprar droga y hacemos una fiesta de droga y que nos salga marihuana hasta por las orejas. Eso sería descender. O yo puedo decirles, muchachos, levantémonos y hagamos un almuerzo y reunámonos y compartamos como amigos y vamos a bendecirnos. Una actividad o un lugar en la escritura siempre va a ser antecedida, o casi espiritual, hacer dicha actividad o ir a determinado lugar. No tenía nada que ver con la posición geográfica con respecto al nivel del mar. Por eso acá Jacob les está diciendo levantémonos, es decir, ellos estaban en un lugar de postración espiritual, en un lugar donde se habían pervertido delante del Dios vivo, un lugar donde de pronto las costumbres cananeas habían logrado infiltrar esa ciudad, esa sociedad que se estaba empezando a gestar dentro de lo que hoy conocemos como la casa de Israel, que inicia precisamente con Jacob. Recuerden que el ángel ya le había cambiado el nombre. De ahora en adelante el ángel le dice, te llamarás Israel, pero mire que él continúa llamándose Jacob, es decir, él no había tomado esa nueva identidad que Dios le había entregado, estaba contaminado. Y cuando se refiere a ir a hacer un altar a Dios, no dice, y voy a ir a adorar a mi Dios. Dice, voy a ir a hacer un altar al Dios que se me apareció. O sea, él sabía que estaba un Dios que lo había llamado, que le había confirmado, pero no había tomado una decisión real de entrega a ese Dios soberano que le estaba haciendo ese llamamiento. En el versículo 3, él está reconociendo, él ha estado conmigo, estuvo conmigo en el día de mi angustia, ha estado conmigo en el camino que he andado. Es decir, en ese momento Jacob reconoce que el Dios de pactos cumplió su parte, pero que él no ha hecho lo que le corresponde, por lo menos no en el aspecto familiar, de ser un sacerdote para los suyos, un hombre ejemplar. En el versículo 4 dice que efectivamente su familia entrega a los dioses que tenían, o sea que practicaban la idolatría, y hay un punto interesante que les quiero explicar acá. Dice que también entregan los zarcillos que estaban en sus orejas. ¿Por qué los zarcillos? Porque en estas culturas los aretes significaban lealtad a un rey o esclavitud a un señor, ¿sí? Los aretes son símbolo de esclavitud. Usted dirá, ay, entonces me tengo que quitar las aretas. No se adelante, espere, le explico. En ese momento ellos tal vez tenían aretes en sus orejas porque estaban adoptando por completo las costumbres del sistema religioso cananeo. Entonces, por decirlo así, ellos, ay, qué chévere, yo me identifico más con esto. Por eso entregan también los aretes, porque ellos deciden hacer, digamos, un borrón y cuenta nueva en sus vidas, y al mudar sus vestidos, que era lo que les explicaba ahorita, viene un cambio de mentalidad en ellos y se dan cuenta que aún eso no está agradando a Dios en ese momento de la historia. Más adelante veremos que Dios mismo le pone aretes a una de las tribus de Israel, para simbolizar que esa tribu estaba para siempre atada al señorío de Dios. Entonces, más adelante seguiremos hablando de los aretes. No te preocupes, puedes seguirlos usando. Después vamos a mirar más ampliamente todo lo que implican estas costumbres. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.